Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Como le hemos prometido, este lunes iremos a visitar un lugar. Esta vez nos toca el Boulevard de La Habana. Lugar que transitado por todos, visto por todos, pero poca gente sabe su historia. Así que según el transporte llegaremos allí en unos 20 minutos, media hora. Así que no te vayas, síguenos. La verdad es que yo no entiendo a mi mamá. Y aquí, justo en la intersección del Hotel Inglaterra con el antiguo Teatro Tacón, hoy Gran Teatro de La Habana, comenzamos nuestro recorrido por el Boulevard de San Rafael, justo a las 5 cuadras que lo comprenden. Yo era un niño y mamá me preguntó cuánto grande que quería ser yo, y le dije lo que quiero cuando yo crezca, ser pelotero. También el Museo de Bellas Artes pertenece dentro de los rangos de San Rafael y hoy no está disponible las visitas y eso, así que se quedará para la próxima. Así que les prometemos un video dentro del museo, pero en otra ocasión. El Boulevard. Son las 5 primeras cuadras a partir de Paseo del Prado. Son eminentemente comerciales y se le denomina como el Boulevard de San Rafael, el que ha sido totalmente remodelado por la oficina del historiador de la ciudad y sirve como paseo vespertino y nocturno a muchos habaneros. Con sus monumentos, bancos y áreas verdes, el Parque Fue del Valle invita al descanso. A pocos pasos de la heladería Arlequín, Vitral, un mercado industrial, las tiendas Dominó, Sansi, Gastón y bares. La calle San Rafael es una de las calles más concurridas del municipio capitalino de Centro Habana. Comienza en Paseo del Prado, entre un costado del Gran Teatro de La Habana y el Hotel Inglaterra. En sus inicios fue nombrado Teatro Tacón, en honor al capitán general Miguel de Tacón, gobernador de Cuba entre los años 1834 y 1838. El teatro se inaugura oficialmente el 28 de enero de 1838. Para la ocasión, se dio un baile de carnaval en el aún inconcluso recinto. En su época, el Tacón fue el teatro más grande y lujoso del continente americano, y por sus cualidades técnicas el tercero del orbe. El edificio que hoy conocemos fue inaugurado en 1914 y es obra del arquitecto belga Paul Belleau. Si nos fijamos en su fachada principal, tiene 4 grupos escultóricos en mármol blanco que representan alegorías de la beneficencia, la educación, la música y el teatro. El complejo nuevo comprende teatro, 2 salones de baile, un casino, salones de juego, oficina, caja de ahorros, tesorería y restaurantes. Actualmente el teatro se denomina Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. El hotel data de 1844, cuando se levantó el Escariza Salón, también denominado El Café, que en 1863 fue vendida a Joaquín Pairet, que la bautizó El Laure. En 1875, Pairet vendió la cafetería para construir un teatro al otro lado de la calle. El café fue derribado para levantar el Gran Hotel Inglaterra, un edificio de apenas una sola planta, neoclásico, que abrió el 23 de diciembre de 1875, propiedad de Manuel López y González Urbano. En 1886 fue vendido a Francisco Vallamil, que le añadió una segunda planta. Está localizado en el Paseo del Prado número 416, entre San Rafael y San Miguel. Se prevé que será integrado en el grupo Marriott International el 31 de diciembre de 2019 como Hotel Luxury Collection Inglaterra, siendo el segundo hotel gestionado por compañía estadounidense en Cuba desde la Revolución Cubana.
Con más de 20 cuadras de extensión, atraviesa las calzadas de Galeano, Velascoaín e Infanta, para morir en terrenos de la Universidad de La Habana, el municipio Plaza de la Revolución. La calle se llamó primero de Los Amigos, luego de Presidio y luego de Monserrate. El segundo nombre por un juez correccional llamado Juan Naranjo, que vivía donde en 1838 se construiría el Teatro Tacón, hoy Gran Teatro de La Habana. El tercero, porque conducía a la puerta de Monserrate de la Gran Muralla, que desde el siglo XVII dividía La Habana en intra y extramuros. Por acuerdo número 114 del 18 de mayo de 1921, el Ayuntamiento habanero le varió a San Rafael el nombre por el general Carrillo. A sugerencia del antiguo historiador Emilio Roy y el Consejo de Secretarios de aquella época, el 13 de marzo de 1936 se restituye la calle a su antiguo nombre, San Rafael. Ya. Bueno, después de haber comido algo, Con los pollos locos en la mano. el pollo chiflado está como a 50 pesos, ¿no? 50 pesos. Como todos ya conocen. Nos adelantamos un poquito para podernos sentar y comer algo. Estamos, usted sabe, del hambre. A ver, ya nos encontramos al final del Boulevard de San Rafael. Estamos aquí justo en la esquina del Parque Fidel Valle, donde haremos nuestro próximo pequeño recorrido ya que esta es la esquina más famosa de todo esto aquí. En 1897 había abierto sus puertas Fin de Siglo. Era un pequeño bazar en San Rafael y Águila que creció al ritmo de la Gran Habana. Estamos aquí en el Parque Fidel Valle, antiguo. Esto era la antigua tienda del Encanto. Producto de un atentado, esta tienda se incendió y esto es lo que queda de ella hoy en día. Hay que recalcar ahí que esta tienda llegó a ser una de las tiendas por departamento más famosas de Cuba. Fundada en 1888. Debido a su gran complejidad y a su gran variedad, esta tienda todo lo que vendía era importado. Bueno, aquí tenemos aquí atrás el famoso Tencent, antiguo Tencent. Ahora la gente le llaman Trasval o Variedades Galeano. La primera tienda que funcionó en el área se llamó El Boulevard y ocupó justo el sitio de la hoy Variedades Galeano. Se desconoce cuándo se inauguró, pero sí se sabe que sus propietarios la vendieron en 1887. Aprovechando el espacio, los nuevos dueños abrieron allí la Casa Grande. Prestó servicio hasta 1937, cuando vendieron a su vez el local donde se instaló el Tencent. Era un comercio minorista de artículos varios, casi todos importados desde 1924. Tenía su sede en San Rafael y Amistad, y donde actualmente se encuentra el Flogar, estuvo durante años el Café La Isla, que era muy famoso por sus exquisitos helados. Recalcar de que esta tienda, o sea, el antiguo Tencent, abrió sus puertas en 1924 y era una tienda de artículos varios. Y si ven en el fondo esa tiendecita azul verdosa que está por allá, eso es el Flogar, el antiguo Flogar. Ahí era donde, a pesar de que se llamaba Café La Isla, era donde se hacían los mejores helados de La Habana. Este parque es un centro donde muchas personas se reúnen, ya que hay wifi o ¿cómo le dicen? Aquí. Wifi o wifi, como le quieran decir. Ay, al fin llegamos. Al fin llegamos, después de tremendo día, tremendo sol, tremendo cansancio, tremendo agotamiento. En serio. Espero que les haya gustado este video. Así que nada, síganos y nos vemos en el próximo video. Chao.